Eh, Muy buenas. Para este trabajo de la fase 2 de antropología sobre los conceptos de cultura, eh, muy agradecido por estudiar en la UNAD. Eh, los conceptos de cultura, como podemos entender, la antropología tiene un amplio concepto, ya que estudia al hombre de una forma integral, de su costumbre, o sea, desde la niñez tiene esa creencia, esa cultura. O sea, en todo vemos que no hay una definición exacta sobre el concepto de cultura, ya que es un concepto bastante amplio, pero a pesar de los distintos conceptos, tiene divisiones en, en departamentos, nacionalidades, tiene sus divisiones. Todos llegan a una idea contraria, y es lo que la cultura es el producto de aprendizaje en producción o en el seno de una sociedad. Referente a lo del tema, unas preguntas que nos da la guía sobre cuál es el significado general que se le otorga la cultura en el ámbito de la antropología. Aquí tengo un pequeño concepto. El concepto de la cultura en la antropología es más amplio de la cual conocemos comúnmente. Esto estudia al hombre de una forma más global. Por otra parte, podemos ver que el concepto de cultura dentro de la antropología no hay una definición, como se lo decía anteriormente, concreta, pero a pesar de que hay divisiones con diferentes pensamientos con la definición de cultura, todos llegan a una idea central. Entonces podríamos decir que la cultura es la diversidad de costumbres y hábitos propios de los seres humanos adquiridos por el hombre a través de la sociedad. O por otro lado, el autor también hace referencia al concepto que tiene algunas corrientes, como se lo venía diciendo al empezar. Y la cultura es algo que viene desde el comienzo de nuestra vida. Para esto tengo los materialistas. Consideran que la cultura es el comportamiento observando y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político, físico determinado. Cuando hablamos de los materialistas, podemos decir que es algo que se puede percibir, que es presentible a través de los sentidos. También podemos hablar de los mentalistas. Aquí tengo un pequeño concepto que consideran la cultura como una atracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas por el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. De lo anterior puede decir que los materialistas se enfocan en los comportamientos y los materialistas se preocupan por las ideas, pensamientos, normas o reglas que conducen a las manifestaciones de estas y creación de objetos. Los materialistas dicen que la cultura es un sistema integrado de pautas y comportamientos. Los materialistas están hablando de algo que está claro por nuestros propios pensamientos, algo que hace parte de lo que
de lo que no es, que no es correcto. Mientras que lo materialista se enfoca en el comportamiento y lo mentalista en las reglas. También tenemos otra pregunta que ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? El concepto de cultura es el eje central de la antropología, porque este ayuda a la antropología. Por otra parte, la cultura estudia la conducta de los hombres y la cultura está dentro de cada uno de nosotros. Como os lo decía anteriormente, la cultura viene radicada en nuestras raíces desde que nacemos. También estudia la humanidad como un todo, un trato de construir las características definitorias de las grandes periodos. Debe ser la evolución cultura. A medida que hemos evolucionado, han cambiado las culturas. Siempre las culturas, a medida que pasa el siglo, cambian. Pero hay culturas que son como los indios, una cultura que está ahí y eso no cambia porque es una cultura que viene desde los principios éticos de los indígenas. Además, por medio de la cultura se estandariza el comportamiento del hombre como miembro de un grupo social y también proporciona la búsqueda interminable del hombre intentando comprenderse a sí mismo. También tenemos otra pregunta. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según el enfoque teórico de la antropología? El concepto de la cultura se ha transformado por el individuo a través de las generaciones y asimismo seguirán transmitiéndose al conocimiento sobre cada cultura. Sin embargo, la cultura también nos diferencia, ya que cada nación, país, región, etc. construye sus propias representaciones culturales. Bueno, vamos a la diversidad de la cultura, que a medida que del tiempo esto puede ir cambiando, pero que siempre se va a transportar por dentro así de generación en generación. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? En el momento de vida que tiene cada individuo con sus creencias, tradiciones, costumbres, se presentan a lo largo de las generaciones, mientras que la sociedad es el conjunto de individuos que interactúan y buscan el desarrollo conforme a la comunidad, como se lo expliqué hace poco. También tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la definición de los conceptos y enculturación, relativismo cultural y los excentrismos? Bueno, aquí tengo enculturación, es el proceso mediante el cual el individuo adquiere sus conocimientos, creencias y de costumbres en una sociedad. Desde que nacemos empieza la enculturación, como se lo venía diciendo, y es el proceso que termina cuando ya la persona muere. Eso es lo que es enculturación. Relativismo cultural son esos rasgos que tenemos en comunes, pero a la vez nos hacen diferentes. Puede ser la música y otras cosas más. Sí, la música, el baile, eso es algo relativismo cultural. Etnocentrismo son esos determinados grupos sociales que critican haciendo juicio de valor sobre otras culturas y creyendo de que ellos es superior. El etnocentrismo vemos que no ayuda no ayuda
a comprendernos y a unirnos, sino que al contrario es egoísta y no permite entender que no hay una diversidad de culturas, lo que es mayor o menor. Eso es lo que es en socialismo. Son grupos sociales que critican. No tengo muy claro, pero es lo que puedo entender de lo que es el esontismo. Estoy muy agradecido por esta actividad. Sé que son 6 minutos, pero me pasé. Y bendiciones, doctor. Gracias.